Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas, mi guerrero, vas, mi guerrero. Sus mensajes y nos sentimos pues honrados y privilegiados por parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos haya escogido para poder nosotros ser instrumento en sus manos y poder dar de gracia lo que de gracia también el Señor nos ha dado al pastor Evaristo y a mi persona. Entonces pues nos sentimos agradecidos con el Señor porque usted hace parte de este programa, porque hace parte de esta radio cristiana El Vino Nuevo. Bueno, Pastor Evaristo, estamos listos para comenzar. Estamos listos para comenzar este programa, esta nueva misión a través de Guardianes del Reino, y vamos a dar lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para cada uno de aquellos que van a ver o van a escuchar este audio o este video. Pastor Evaristo. Así es, Pastor Edwin. Tenga muy buenas noches del Pacífico a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, y para otros buenos días, buenas tardes, porque estamos llegando en otro tiempo a otros lugares del mundo, y es una bendición poder estar en este viernes con ustedes una vez más, poderle compartir la palabra, como decía el pastor, un poco de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte del Señor, y para nosotros es una bendición poder llegar hasta su hogar, hasta su lugar donde está escuchando esta radio cada día viernes. Es una bendición para nosotros compartirle la palabra del Señor, y yo creo que porque hay veces que el tiempo se va muy rápido, pastor, y sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Abra su Biblia ahí en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Y dice así la palabra: por lo cual, también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pastor, esta palabra la estaba escribiendo el apóstol San Pablo cuando se encontraba en Roma detenido. Estaba escribiendo esta carta a la iglesia que se encontraba en Colosas, Grecia. ¿Dónde está eso? Está allá por el Asia Menor. Estaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, cerca de la iglesia Laodicea. Entonces vemos que ahí se encontraba en el Asia Menor, cerquita de Grecia, y así es, por eso es Colosenses, pero es la ciudad de Colosas, Grecia, donde estaba escribiendo esta porción escritural. Cuando se encontraba el apóstol Pablo detenido en Roma, hizo esta porción escritural y envió este manuscrito, este rollo a la iglesia que se encontraba en Colosas. Note una cosa, no dice a la iglesia de Colosas, sino a la iglesia de Cristo que se encontraba en esa. Podía haber 2, 3 iglesias que estaban en esa ciudad, pero a ellas se las escribía, se pasaban este rollo, ellos lo leían, lo entendían. ¿Por qué? Porque era el padre espiritual, pastor. Él había fundado estas iglesias, él había instalado y había capacitado, instruido a los hombres de Dios para que pastorearan estas obras, y él seguía siempre caminando, abriendo nuevas obras,
llevando el evangelio a nuevos lugares donde no se había predicado. Ese privilegio y esa bendición tuvo el apóstol San Pablo de ir a donde no fueron otros, como punta de lanza. Iba abriéndole camino al evangelio, abriendo brecha para los que venían atrás de él, venían predicando. El apóstol Pablo ya había sembrado ahí. Entonces es una bendición de leer esta porción escritural que escribe a la iglesia de Colosas, Grecia. Y así como nos está escuchando, y antes de que se nos vaya todo el tiempo, vamos a empezar a poner los cimientos de esta porción escritural para que podamos entender los puntos que vamos a estar llevando a través del desarrollo de esta hora en este precioso viernes, pastor. Así es, Pastor Evaristo, gracias por hacer el comentario sobre el origen de dónde fue escrita esta carta y el lugar donde fue dirigida y a la gente específica que el apóstol Pablo escribió o redactó para que la leyeran y eventualmente pues para que la pusieran en práctica. Entonces, bueno, también nosotros adquirir el conocimiento y la sabiduría como la misma palabra de Dios lo enseña y lo acaba de leer el pastor a través de su Biblia. Y ahora vamos a desarrollar unos 2 o unos 3 puntos para que podamos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta hora. Y es algo supremamente importante, pastor, porque el apóstol Pablo está escribiendo, y si analizamos estos versículos que usted acabó de leer, hace mención en 2 o 3 ocasiones los términos o las palabras conocimiento, la palabra sabiduría, la palabra inteligencia, la palabra gozo, la palabra fruto y eventualmente pues y adquiere también la palabra paciencia. Entonces aparentemente estos términos muchas veces leemos la escritura y la pasamos desapercibido. Muchas veces leemos de corrido un versículo, un pasaje o un capítulo eventualmente sin entender qué es lo que el Espíritu Santo habló a la iglesia en ese tiempo y que sigue estando vigente el día de hoy, sí, porque la palabra de Dios es infinita, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es vida y sigue estando presente hoy, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre por los siglos de los siglos. Su palabra no cambia. Sí. Entonces vamos a comenzar a desarrollar estos puntos. Y pastor, me interesa y me gusta mucho el primer consejo que envía Pablo, pero a la vez es un consejo, pero es una exhortación a la iglesia cuando dice que él espera que crezcan en el conocimiento de la sabiduría y de la inteligencia de Dios, porque dice la escritura, de acuerdo a la que acabamos de leer, de que él nos hizo aptos en Cristo para que abundemos en frutos, para que adquiramos paciencia, para que tengamos gozo. Y entonces, eventualmente, es algo supremamente importante, pastor, que el día de hoy nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, conozcamos, entendamos y coloquemos en práctica este consejo. ¿Por qué? Porque, pastor, triste y desafortunadamente el día de hoy la iglesia está sufriendo de una gran ignorancia de Dios y de su palabra. Y triste y desafortunadamente, cuando hablo que está sufriendo una gran ignorancia de Dios y de la palabra de Dios, es a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Porque al fin y al cabo, los que están afuera, en el mundo, que tienen una religión por costumbre o por tradición, pero no tienen el conocimiento ni de Dios, ni mucho menos de la palabra de Dios. Lo que tienen simplemente es una tradición, una religión que se ha venido manifestando y adoptando de generación en generación. Pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña a través del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo que él quiere, que él desea y más bien ordena de que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, los creyentes, los nacidos de nuevo, crezcamos en el conocimiento de Dios y que sobreabunde y que tengamos y que conozcamos y adquiramos la inteligencia y la sabiduría de Dios. Entonces,
El día de hoy sabemos que el mundo entero está sufriendo una dureza de corazón muy tremenda y muy extensiva. El corazón del hombre está endurecido y cumpliéndose así lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, el que está en el mundo, listo, porque está en el mundo, porque no tiene conocimiento de Dios, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. No es excusa, pero es razonable. Pero lo que no es razonable ni tolerable es que un cristiano, que un hijo de Dios, o que una persona que tenga el título o el rótulo de cristiano y de hijo de Dios, vuelvo y repito, esté un tiempo ya caminando con el Señor, congregándose en una iglesia, diciendo que pertenece al cuerpo de Cristo y no tener el conocimiento ni crecer en inteligencia ni en la sabiduría de Dios. Por eso es que sabemos y entendemos, pastor, y nosotros como pastores nos damos cuenta mucho de que a muchos creyentes los está afectando y los está acobijando, digámoslo así, abrigando o abrazando estos espíritus que hoy se les han colocado un nombre de enfermedades, como por lo menos el estrés, la ansiedad. Entonces, estos son espíritus que la ciencia, la medicina y clínicamente le han colocado por nombre el estrés, la ansiedad. Le han cambiado el nombre al temor y a otros espíritus malignos. Y esto se ha filtrado dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy en día es muy común, es muy popular escuchar a cristianos, a hijos de Dios, que viven o mantienen en un estado continuo o permanente de estrés, de preocupación, de ansiedad y de temor. Cuando la palabra de Dios nos dice y nos enseña, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que somos aptos en Él. Él nos ha capacitado, nos ha hecho aptos para vivir y desarrollar una vida de fe, de paciencia y de gozo. Por eso no es en vano cuando la Escritura dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y si verdaderamente nosotros adquirimos el gozo del Señor para que sea nuestra fortaleza, para yo primero obtener el gozo de Dios en mi vida y caminar en paciencia y caminar conforme a la voluntad de Dios y poder conservar yo la paz, la tranquilidad y el gozo en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la pérdida, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia que se sea adversa y contraria, lo que yo necesito primero, o lo que necesitamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios primero, es conocer a Dios, su palabra, y crecer, y conocer y crecer también la inteligencia y en la sabiduría de Dios. Crecer en la inteligencia y en la sabiduría de Dios. Entonces es algo completamente contradictorio que un cristiano, que un hijo de Dios diga de que está triste, está deprimido, está estresado, está ansioso, está con temor, está con ansiedad, tomando medicinas, pastillas y de consejería en consejería y en consejería y en consejería pastoral, siempre por los mismos y los mismos y los mismos problemas, y el pastor ore y el pastor ministre y el pastor de consejería una vez y otra vez y otra vez, y no cambia la persona. Y muchas veces uno como pastor se rasca la cabeza y dice, pero ¿por qué? Si ya le hablé, ya le ministré, ya oré. Pero muchas veces lo que acontece y la raíz del problema o el meollo del asunto es porque no tienen el conocimiento de Dios ni de su palabra, ni han crecido en la inteligencia y en la sabiduría de Dios, por lo cual la paz es nula y la paciencia también en la vida del creyente. Pastor Evaristo, ¿cómo lo usted? Es tremendo porque, y es una cosa, pastor, ahorita que estaba hablando de él.
no crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no le hemos permitido al Espíritu Santo primeramente crecer dentro de nosotros y que verdaderamente Él nos lleve y nos guíe a través de la palabra para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Queremos o tratamos de crecer en el conocimiento a la manera de nosotros mismos. Así es. Personalmente queremos que con lo que podemos entender, con eso ya nos alcanza para poder predicar, pero no nos damos cuenta que esta palabra también es espíritu. Y estas palabras, cuando nosotros las entendemos a través del Espíritu Santo, ya no nomás son palabras, sino que son palabras espirituales que traspasan el ambiente espiritual y podemos ver las cosas a un nivel muy diferente al que se puede ver natural. Por eso es que aquí en América, una enfermedad, como usted decía, del estrés o la ansiedad, la curan con pastillas. Pero si se va al lado de África, los pastores y ministros ponen manos, atan y echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Y se van. Entonces, aquí le damos una píldora a los demonios. A través de esas enfermedades que le conocemos acá en América. Y tómate una pastilla, tómate una Tylenol, tómate algo para la cabeza. Y eso Hoy en día, lo que usted está diciendo, pastor, hoy en día a los demonios no se echan fuera, como hizo Jesús y los apóstoles y la iglesia primitiva. Hoy a los demonios se aconsejan y se empastillan. Sí, es tremendo, pero eso es una verdad. Entonces, ¿ese es el conocimiento? No hemos crecido. Si ese es el conocimiento en América del nivel pastoral de la iglesia, no hemos crecido, pastor. Menos porque aquí dice, en inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. ¿Hay inteligencia humana? Sí. ¿Natural? Sí. Amén. Y esa es de la que depende toda la gente y nosotros en veces queremos depender de ella. Pero aquí está hablando que dependamos de la inteligencia espiritual, que vamos a decir, esa porción del Espíritu Santo, de la inteligencia que caiga sobre nosotros, está queriendo decir que podamos leer, entender y levantar la palabra a un nivel muy diferente del cual se puede entender. Porque ahorita que estamos leyendo, podemos entender nosotros a otro nivel lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia en la actualidad no camina o no crece o no avanza en el conocimiento de la verdad, porque la palabra se lee por encima, pastor. No es superficial. Como superficialmente. Por eso es que Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. No le dijo, vete ya a la esquinita, vete ya adelantito. Boga mar adentro. Es lo que mismo que nos habla el Señor en este tiempo actual a nosotros. Hey, boguen mar adentro a través de la lectura. Permítale, háblenle y denle el tiempo al Espíritu Santo para que pueda traer la revelación de la palabra a su vida, para que podamos entenderla, no como nosotros creemos y pensamos, sino verdaderamente como Dios quiere que nosotros le entendamos, pastor. Es por eso que aquí, como Dios le está exhortando a la iglesia en Colosas, sí, pero los está animando a que se levanten, a que busquen de Dios, a que se llenen de la presencia del Espíritu Santo, para que puedan caminar en una libertad espiritual, en una libertad de la palabra del Señor. Por eso vuelvo a dar vuelta en lo mismo. Por eso es lo que nos está aconteciendo en este tiempo, que pasa cualquier cosa y estamos asustados. Si pudiéramos entender el nivel espiritual que tenía Pablo cuando ya estaba detenido y escribiendo esta carta en Roma a la iglesia de Colosas, como lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué declarar unas palabras y dijera uno, está declarando muerte? No, está declarando que ha entendido que el pasar por esta tierra, el pasar por el planeta Tierra, no solamente más que una transición de tiempo en este lugar, pero está entendiendo y reconociendo que verdaderamente la eternidad le espera por siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siendo rico económicamente, siendo un hombre que fue estudiado a los pies de Gamaliel en la mejor universidad como si fuera Harvard, de repente se encuentra predicando la palabra, en veces azotado, en veces apedrado, en veces encarcelado, en veces trabajando para poderse sustentar del alimento diario. Puede entender este hombre que era rico de familia, después de pasar todo esto, decir, todo eso que hoy entiendo ahora, para mí, es basura. Así es. Hoy puedo entender que toda la riqueza que tenía humanamente es basura.
Porque el conocimiento de la palabra de Dios es poder, está diciendo él, en Cristo Jesús. Y si me tocase morir ahora en este momento, el morir es ganancia, porque para ese tiempo en la ciudad, en el pueblo romano, la gente que era declarada para que muriera tenía que ser decapitada. En Israel eran colgados de un madero. Entonces, la diferencia, ¿no? Entonces, pues, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y llega su tiempo, sí, y es decapitado, pero yo me imagino que cuando los hijos de Dios, como Esteban, como Pablo y otros más, que fueron sacrificados en la muerte, pues, yo creo que en el momento de la muerte ya estaban arrebatados el alma y el espíritu de Pablo como de Esteban y muchos más, para ese momento que fue decapitado o Esteban apedrado. Es lo que mucha gente, y aún el cristiano dentro de la iglesia en este tiempo, válgame la redundancia, no lo puede entender. Por eso vemos la cosa por vista, leemos la palabra, pero de vista, pastor. Por eso es que no crecemos espiritualmente, por eso es que cualquier prueba, cualquier dificultad nos derriba, nos tumba. Y no podemos soportar en vez de ese tipo de pruebas. Porque digamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por aquello? En vez de darle gracias. ¿Por qué? Porque estamos creciendo aún en medio de la prueba, en conocimiento y en sabiduría. Porque aún en el desierto hay bendición con el Señor. Aunque andemos en valle de sombra, el Señor está ahí y nos está enseñando y nos está mostrando cosas que nosotros ni siquiera le hemos mirado. Ahí es donde nos hace crecer. Ahí es donde nos da fortalecimiento. Es la escuela. Ahí, sí, porque no hay mayor escuela que esa. Es la escuela del desierto. Los problemas y las tentaciones son la escuela del creyente. Así es, pastor. Pastor Evaristo, supremamente importante este tema porque pues considero yo de parte del Señor que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de aprender a conocer a Dios a la manera de Dios y crecer inteligencia espiritual. Usted dijo algo muy claro, muy específico y muy real, que triste y desafortunadamente pues ocurre y se manifiesta dentro del cuerpo de Cristo, y es que cuando nosotros conocemos a Dios y buscamos a Dios y crecemos en el conocimiento de Dios, estamos creciendo en una inteligencia no espiritual, aunque por creer que se está buscando a Dios y la palabra de Dios es espiritual, pero la realidad es que no es así. Porque muchas personas, aunque, vuelvo y reitero, aunque estén leyendo la palabra, estudiando en un seminario, instituto o universidad, con una mente natural, finita, y buscando a Dios con el razonamiento y la lógica humana, eso es conocimiento e inteligencia no espiritual, sino natural. Así es. Porque este libro lo lee cualquiera, la Biblia. Así es. Hasta los brujos la leen también. Pero es muy diferente, pastor, leer esta Biblia, este libro, que es la palabra de Dios, de una manera natural, o leerla por la guía y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Para nosotros adquirir, ya entendimos el primer punto. El primer punto es la problemática que hay dentro del cuerpo de Cristo y que hay en la vida de los creyentes. Los problemas, las circunstancias, el estrés, la preocupación, el afán, la ansiedad. Todas estas cosas son el fruto o el resultado de la falta de conocimiento de Dios y de adquirir inteligencia espiritual. Y aquí la Biblia nos dice claramente, nos revela qué es inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios obrando en la vida del creyente para avanzar y para superar cualquier tipo de obstáculo, de oposición, de crisis, de problema y aún de la tentación misma. Entonces, ¿qué es inteligencia espiritual? Es adquirir el conocimiento y la sabiduría de Dios.
para caminar en fe y en lo sobrenatural, en el ámbito espiritual. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿El justo por la qué? Fe vivirá. Y el justo por la fe vivirá. Y para yo tener o adquirir fe a la manera de Dios o de acuerdo a la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan y de los que le aman. Entonces, para yo eventualmente operar y caminar en fe, debo de primero haber conocido a Dios y su palabra y haber adquirido inteligencia espiritual, o sea, conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, no la humana. Porque muchas personas estudian la Biblia, predican la Biblia, la palabra de Dios, enseñan la Biblia, la palabra de Dios, pero cuando viene el problema, cuando viene la crisis, cuando viene la enfermedad, cuando viene la pérdida del esposo, de la esposa, de los hijos, cuando viene la pérdida del empleo, cuando viene, no sé cuál sea la circunstancia que tan comunes vemos el día de hoy, los tiran al piso, le roban el gozo y le roban la paz, y eventualmente comienzan a vivir una vida en decadencia personal y espiritual. Pero tienen el conocimiento de la palabra, pero son estudiados, pero son letrados, pero son pastores, pero son líderes, pero son ministros, pero son hijos de Dios, pero son cristianos. Y saben la palabra, predican la palabra, enseñan la palabra, pero con la mente finita, con la mente natural. Y el apóstol Pablo nos lo dijo a través de la carta redactada a los Corintios. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Amén. Porque para él son locura, porque se han de discernir en el espíritu. Pero el hombre espiritual las entiende y no es juzgado de nadie. Y más abajito dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y al nosotros tener la mente de Cristo, es el resultado, el fruto o la manifestación de la inteligencia espiritual que yo tengo y poseo, o sea, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esta recomendación a la iglesia de Colosas y del día de hoy en general, de que él desea, quiere o manda de que crezcamos en el conocimiento de Dios para tener inteligencia espiritual, que es el conocimiento y la sabiduría de Dios, porque ya está hecho, como lo vimos ayer en la clase. Jesús no nos dejó huérfanos, Él nos dejó el Consolador, la persona del Espíritu Santo. La Biblia lo dice, para que nos trayera memoria la palabra de Dios, para que intercediera por nosotros con gemidos indecibles, para que orara por nosotros, para que no nos preocupáramos qué habíamos de hablar o qué íbamos a decir, porque Él colocaría palabras, llenaría nuestra boca de su palabra y hablaría por nosotros. Entonces, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, estamos aptos para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Pero ¿por qué el creyente de hoy en día no ha conocido a Dios? No ha crecido en inteligencia espiritual, o sea, sabiduría y conocimiento de Dios, por negligencia, por pereza, por los afanes de la vida, por el estrés, por las preocupaciones, por la comodidad, porque es más fácil ir a la iglesia, ponchar la tarjeta como se hace en el trabajo y sentarse a recibir un culto, un servicio, escuchar la palabra de Dios e ir luego nuevamente cuando le quede tiempo, cuando tenga disposición, cuando tenga ánimo y cuando no tenga nada más que hacer importante para él. Entonces es más fácil sentarnos en una silla, en un templo o en un local y escuchar a X persona predicar o enseñar la palabra. ¿Hay algo malo en eso? No, no hay algo malo. Pero lo malo es que, triste y desafortunadamente, el día de hoy hay muchos hombres que se dicen ser ministros
o pastores o llamados o enviados o colocados por Dios que están distorsionando la palabra de Dios, están enseñando conocimiento, mas no revelación ni sabiduría de Dios para que el pueblo crezca en inteligencia espiritual, sino que por el contrario, triste y desafortunadamente, el creyente se conforma a escuchar únicamente lo que allá se le dice, pero nunca se toma el tiempo, la molestia, la preocupación, el interés, el hambre y la sed por Dios para ir a su casa, primero que todo llegar a la iglesia, tomar apuntes, llevar lápiz y papel y su Biblia y eventualmente llegar a su casa y comparar lo que el predicador, lo que el pastor o lo que el maestro o lo que el hombre de Dios enseñó desde ese púlpito, para compararlo con el escrito está, con la palabra de Dios, sino que la pereza, el afán, la ansiedad, la comodidad, la pasividad ha llevado al creyente a estar dormido, a un letargo espiritual. El pastor, aunque enseñe sana doctrina, oiga esto que voy a decir, aunque el pastor enseñe sana doctrina, aunque enseñe la verdad y aún la revelación de Dios, aunque el pastor dé lo mejor de él y coloque su mejor esfuerzo y dé todo de sí para nutrir y alimentar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, pastor, lo cierto es que cada miembro, cada persona, cada cristiano de manera individual tiene que tener una relación, una intimidad, tiene que tener una coinonía y un compañerismo con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que pueda conocer a Dios y pueda crecer en inteligencia espiritual y en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, para que cuando llegue el día malo, entonces tenga recursos en el banco del cielo, en el banco espiritual, y pueda ser fortalecido por la fe que ha adquirido, por la fe que ha desarrollado, por el músculo ejercitado de la fe, para que cuando venga el día malo, cuando venga la crisis, cuando venga el problema, cuando venga la tentación, entonces echar mano al conocimiento y de la sabiduría de Dios para decirle no a la carne, no al pecado, no a la tentación, no eventualmente a las mentiras y o a los engaños o a los dardos de fuego encendidos que envíe el maligno. El pastor, nosotros no podemos hacer eso por la gente, pastor. Nosotros predicamos, enseñamos la palabra de Dios, damos de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Y la persona, el creyente, las personas que escuchan o que ven la palabra de Dios, pues la deben de recibir y la deben de rumiar y compararla con su Biblia, con la palabra de Dios, y pedirle al Espíritu Santo de manera personal que le hable, que lo guíe, que lo dirija en sus problemas y que esa palabra sea rema en su vida para la circunstancia o vivencia que está atravesando, porque nosotros enviamos la palabra aquí, pastor, pero las necesidades, aunque sean similares en el cuerpo de Cristo o en el mundo en general afuera, pero cada uno carga su propia cruz. Cada uno tiene sus propios problemas, cada uno tiene sus propias debilidades. Y si nosotros no aprendemos a conocer a Dios, a crecer en inteligencia espiritual, que ese es el conocimiento y la sabiduría de Dios, pues entonces no podemos desarrollar los frutos del Espíritu Santo y no podemos vivir y desarrollar una vida piadosa de santidad, y mucho menos el temor de Dios va a habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente el enemigo es bien fácil robarte la semilla de tu mente o de tu corazón para que eventualmente no la vivas y no la coloques en práctica. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento, porque no hay un fundamento, porque no hay de dónde agarrarse y aferrarse esa semilla, no tiene raíces. ¿Y cuáles son las raíces en nuestra vida de la palabra de Dios? La relación, la comunión,
el hambre y la sed que yo tenga y desarrolle por Dios, para traer la semilla que es la palabra de Dios que predicamos y enseñamos, y así el Espíritu de Dios dentro de nosotros va a agarrar esa semilla y va a ser establecida en el corazón de cada creyente, de cada persona. Por eso dice que mi palabra no vuelve atrás vacía, sino que será prosperada para aquello que la envié. Es muy bonito este pasaje, pero lo que no sabemos y lo que no entendemos es que esta palabra va a dar fruto en la vida del creyente solamente en aquellos que tengan hambre y sed de Dios, que hayan comenzado a caminar en el conocimiento de Dios, en inteligencia espiritual y en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Porque es muy bonito ir a la iglesia, escuchar una palabra muy bonita, y esa palabra, obviamente, surge un efecto de ¿cuántos días, pastor? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Y a la mitad de la semana, o llegó el día miércoles y se le acabó la gasolina. Se le fue el gozo, se le fue la paz, se le fue la tranquilidad, vino el compañero de trabajo, vino la persona en la calle, y vino el familiar, el esposo, la esposa, los hijos, vino los problemas, las circunstancias, vino la enfermedad, y se robó el gozo con que recibimos la palabra el día del servicio. Y eso acontece y sucede, ¿por qué? Porque nosotros no cultivamos, no le damos un desarrollo, un crecimiento a esa semilla, a esa palabra. Tú puedes escuchar esta palabra en este momento. De pronto te puede gustar o de pronto no. Pero si te gusta esta palabra, no te conformes únicamente a decir, qué buena palabra, qué bonita palabra. Dios es bueno. Y llegar, y irte, y pasar el fin de semana, y llegar la otra semana, y no abrir tu Biblia y desarrollar un tiempo de relación, comunión e intimidad con Dios, para que esa palabra que escuchaste sea sembrada, eche raíces, y de esta manera pueda producir frutos, buenos frutos en tu vida. ¿Cómo ve usted, Pastor Evaristo? Sí, es tremendo, porque dice la Escritura que ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros intimamos con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, pastor, no le permitamos en veces que nos hable, que nos guíe, que nos aconseje? No le permitimos hablar al Espíritu Santo. Mora dentro de nosotros, sí, pero como no le permitimos que nos aconseje, que nos dirija, que nos guíe, quiere decir que no estamos de acuerdo. Claro que sí. Porque no estamos de acuerdo. Claro que no, sí. no le permitimos que nos hable. Con lo que leemos y entendemos, hasta ahí. Y quiere hablar, no estamos como pericos, hablando, que no somos capaces de callarnos un poquito, claro, y dejarnos que nos hable. Así es. Hay gente que dice, pastor, vamos a la montaña, vamos a orar. La montaña, digo, es tu lugar ahí en la casa, a un lado de la cama, donde puedes doblar tus rodillas y puedes orar, puedes intimar con el Señor, puedes ponerte a paz y a cuenta, puedes pedir consejo, puedes pedir que te revele la palabra. Ahí, ese lugar, esa es la montaña. Así como Elías subía a la montaña, al monte Carmelo, y oraba. Digo, cuando tú vas a la presencia del Señor, esa es tu montaña. Ahí es donde tú oras. No necesitas ir a la montaña, no necesitas ir a las cuevas, no necesitas ir allá. Ahí está tu cama. Dobla solamente tus rodillas, órale al Señor, y el Señor te va a escuchar y te va a contestar. Pero somos muy dados a ese tipo de cosas de irnos al extremo, y no somos capaces que en lo pequeño poder intimar con Dios, con el Espíritu Santo, para que nos guíe. Pastor, me venía a la mente cuando un día Jesús oye que estaban discutiendo los apóstoles con una persona, y dice, a ver, ¿qué discuten? ¿Cuál es el problema? Lo traje lo traje con tus alumnos, con tus aprendices, con tus pupilos. Y le dice, lo traje con tus apóstoles, Jesús. ¿Y sabes qué? No han podido echar al demonio fuera de este joven, de mi hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, de tiempo en tiempo. Le está diciendo, de tiempo en tiempo. Lógico, dice, no. Que lo agarra el demonio y en vez de lo tira al fuego, en vez de lo tira al agua, y en vez de a duras penas y casi lo mata. Y de repente sueltas espumarajos por la boca. Y cuando Jesús ata a este demonio, que ya no es demonio, es un principado, y lo expulsa fuera de él, todos quedan maravillados, pero aún los apóstoles le dicen aparte. O sea que se lo llevan aparte a Jesús y le dicen, Señor, a ver, explícanos, ¿cómo con nosotros no y contigo sí?
porque este género no se expulsa sino con oración y ayuno. Entonces, yo quiero parafrasear esas palabras ahí. Lo que Jesús le está diciendo ahí a ellos, ustedes ahorita, con lo que han aprendido y con lo que se están ejercitando, han estado echando fuera demonios de menor rango. Pero el que poseía a este joven de tiempo en tiempo es un principado, es un ángel caído. Y a medida que ustedes van ejercitándose en la palabra o que van aprendiendo y siendo instruidos por mí, van creciendo espiritualmente, van a poder expulsar a estos principados, a estos ángeles caídos de estas personas. Ya no nomás demonios, van a ir a otro nivel de expulsión de demonios. Cuando eso le está diciendo Jesús, por eso cuando va y le dice, y mayores cosas que mí harán ustedes. Mayores cosas que mí, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. O sea, yo me voy a ir a la diestra del Padre. Yo voy a interceder y pedir por ustedes. Créanlo, que todo lo que hagan en mi nombre, o lo pidan en mi nombre al Padre, lo hará. Entonces, parafraseando, eso es lo que Jesús les está diciendo. Entonces, nosotros como cristianos, cuando vamos a entender, cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos dé la inteligencia y la sabiduría de la palabra, y vienen acontecimientos en nuestra vida, como las pruebas, las tristezas, los desánimos, en vez de las alegrías, los gozos también, tanto en la tristeza como en la alegría, le damos la honra y la gloria a Dios. Estamos siendo, pastor, ejercitados en esa área. Cuando estamos caminando en esta vida, estamos siendo ejercitados y vamos pasando a un nivel más alto, más alto, más alto, más alto. Y vamos pudiendo entender la palabra y los asuntos que nos rodean del diario vivir, que parecieran que son naturales, pero también espirituales. Podemos, desde la óptica de Dios, el problema de la circunstancia. Sí, y eso es lo que hemos perdido. Que miramos las cosas naturales y muchas veces son espirituales. ¿Cómo es que Jesús llegó a la casa de Simón Pedro y cuando miró a las horas, ¿qué dijo? Reprendió, dice, a la temperatura, a la gripa. ¿Por qué? ¿No era una enfermedad natural? Se podía ver, humanamente habían dicho, ay, tiene mucha calentura, tiene mucha gripa, está engripada, tiene el flu. Y sin embargo, Jesús reprende a este demonio. Entonces, sí era una enfermedad, sí, pero afligida, ¿por qué? Por un demonio. Entonces lo expulsa cuando llega a la casa de Simón Pedro, cuando mira a la suegra enferma. ¿Cómo lo pudo mirar? Porque lo pudo mirar espiritualmente. Entonces, en ese momento los apóstoles no, pero después, mire a Juan y a Pedro cuando llegando al templo de la Hermosa. Miraron que este joven estaba esperando dinero y ahora dice, ni tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy ahora. Ahora entiendo qué fue lo que se me fue dado por nuestro Señor Jesucristo y que recibimos en el aposento alto poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y había nacido de nacimiento cojo, no podía andar, estaba paralítico. Y como de repente está dentro del templo, brincaba y saltaba y la gente se la quedaba viendo y dijeron que no sé que estaba allá afuera ahorita cuando entramos. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en el conocimiento espiritual de la palabra, en la ciencia. Entonces es lo que a nosotros nos ha faltado crecer en este tiempo. Ha sido muy sutil y muy inteligente, vamos a decir, al diablo. Y hay un dicho que se usa por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, porque cuando él fue arrojado a la tierra, ni siquiera Adán y Eva querían ponerlos el Señor en el huerto del Edén. Es por eso que Él ha permanecido aquí en el planeta Tierra y ha conocido a toda la gente por todas las generaciones. Y sabe en qué lado darnos nuestro lado flaco para hacernos menguar, para hacernos caer, para hacernos tropezar. Y eso es lo que ha pasado y acontece hasta el día de hoy, pastor. Pero si verdaderamente entendiéramos la palabra a la manera de nuestro Señor Jesucristo, otra cosa fuera nuestro nivel espiritual de entendimiento de la palabra y los problemas naturales y aún espirituales. Ahí nos falta mucho. Así es, pastor Evaristo. Y miramos el caso del apóstol Pablo, de acuerdo del mismo que estamos hablando a través de esas cartas, que el apóstol Pablo, cuando llega a los pies de Jesús, cuando tiene el encuentro con Jesús por primera vez y cae del caballo, ya Pablo era fariseo, era un hombre letrado, estudiado, hebreo de nacimiento, pertenecía a la tribu de Benjamín, había estudiado en el templo
tenía el rango y la posición social y religiosa como fariseo. Sí. Era tanto ciudadano natural, hebreo o judío, y también era ciudadano romano. Doble nacionalidad. Pablo no era, tenía doble nacionalidad, el apóstol Pablo. No era cualquier cosa, Pablo. Cuando llega a los pies de Cristo se da cuenta que todo lo que había aprendido y todo lo que conocía de Dios, de la Torá, del Pentateuco, de las Escrituras, no le habían servido para nada. Así es. Porque él había adquirido conocimiento, sí, pero natural, sin la revelación del Espíritu de Dios. Porque si hubiese tenido la revelación, tanto Pablo como el sumo sacerdote y todos los fariseos y la nación o el pueblo de Israel hubieran conocido y entendido quién era ese aquel que crucificaron en la cruz del Calvario. Entonces, ¿tenían conocimiento de Dios? Sí, pero un conocimiento limitado, un conocimiento natural, no una inteligencia espiritual. Y vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo, pastor, pero no sin antes leer esta porción escritural para reforzar y comprobar una vez más el versículo o el pasaje que usted acaba de leer por el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo número 1, y voy a leer desde el 15 en adelante. Efesios, capítulo número 1, verso del 15 en adelante. Y dice la escritura, y tiene aún por subtítulo, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vuelvo y repito, para que, verso 17 del capítulo 1 de Efesios dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Wow, Pastor Evaristo, esto es algo supremamente extraordinario. Esto es algo que realmente, si nosotros como hijos de Dios, como creyentes, aprendemos a identificar, a tomar, a hacer nuestra, apropiarnos de esta palabra, eventualmente nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestro estilo de vida sería tomado diferente por parte de nosotros. Porque cuando nosotros conocemos a Dios y crecemos en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, no vamos a tener nuestra propia sabiduría o lo que nos enseñó la vida o la escuela en la calle o la escuela en la universidad o la escuela en el high school, sino que vamos a tener el consejo nada más y nada menos que de Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros. Quiero hacer un paréntesis aquí reforzando lo que usted dijo ahora anteriormente. Muchas personas van a los montes, a las montañas, a las cuevas y ojo con esto, si lo queremos hacer de dedicar un tiempo de coinonía y de consagración a Dios en un determinado lugar, está bien. Un retiro, como le quiera llamar, está bien hasta allí. Pero que yo quiera ir a un lugar específico
para yo poderme encontrar con Dios allá, para yo buscar a Dios allá, estoy totalmente erróneo y equivocado. Es con la intención que se hagan las cosas, pastor. Sí. Podemos ir a un retiro o a retirarnos con el Señor para tener un tiempo de coinonía con nuestros hermanos y con Dios. Está bien. Pero no se vale que yo tenga o pretenda que irme a una montaña, a una cueva o a un lugar específico para yo encontrarme con Dios y para yo tener relación y coinonía con Dios. Cuando yo hago eso, es porque yo desconozco y no tengo el conocimiento ni la inteligencia espiritual de que Cristo y yo somos uno. Cristo en mí y yo en Cristo, lo dice la Biblia. Que el Espíritu de Dios mora dentro de mí. Que yo soy casa, habitación y templo del Espíritu Santo. Soy el tabernáculo de Dios. Eso significa que donde yo doy un paso, la gloria y la presencia de Dios está en mí y lo da conmigo. Cristo en mí y yo en Cristo. Los dos somos uno. Así es. Porque dentro de nosotros corre el ADN de papá. O sea, el Espíritu Santo, el neuma de Dios, el Espíritu de Dios corre dentro de nosotros. Ese es nuestro nuevo ADN, el Espíritu de Dios. Entonces, donde yo vaya, donde yo esté, está y puedo elevar y levantar tabernáculo y adoración a Dios. Es tremendo, ¿verdad? Pero eso no se acontece por falta de conocimiento y de sabiduría y de inteligencia espiritual. Pero para concluir, pastor, y para ir cerrando este programa, quiero explicar brevemente lo que significa sabiduría y conocimiento de Dios. O sea, Pablo quiere que crezcamos en el conocimiento de Dios y que crezcamos en inteligencia espiritual. Mire los pasos, mire la secuencia. Cuando nosotros alineamos nuestra fe a la manera de Dios, o sea, el escrito está, y buscamos a Dios a su manera y no con mi mente natural y finita o con el conocimiento o la inteligencia natural o que me enseñaron o que aprendí afuera, sino que cuando yo conozco a Dios, busco a Dios, alineando mis emociones, mis pensamientos, mis palabras y mis hábitos y mi estilo de vida a la palabra de Dios, entonces por consiguiente voy a crecer en inteligencia espiritual. Pero ¿qué es inteligencia espiritual? Y vuelvo y remarco otra vez, inteligencia espiritual es conocimiento y sabiduría de Dios. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es yo tener la capacidad de obedecer, de practicar y de vivir el conocimiento que yo tengo de Dios. Conocimiento es adquirir la información de quién es Dios, de su palabra, de su voluntad, de su propósito, de sus mandatos, de sus estatutos, de sus preceptos, del consejo de Dios. Adquiero el conocimiento de Dios. Adquiero la ley moral de Dios a mi vida. Ahora yo tengo el conocimiento. Cuando yo tengo el conocimiento de Dios, ahora yo necesito sabiduría. Porque muchos tienen conocimiento de Dios. Conocen la palabra de Dios. Conocen la ley y los preceptos de Dios. Conocen el consejo de Dios. Pero no tienen la capacidad de vivir y de poner en práctica en su diario vivir el conocimiento que tienen de Dios. Predican, enseñan, son maestros, son pastores, son líderes y predican. Hay un denuedo impresionante para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y se la saben de memoria y los versículos también. Mejor inclusive que muchos pastores. Pero no tienen sabiduría. No tienen sabiduría. Eso significa que están incompletos. Así es. Para tener verdaderamente la inteligencia espiritual necesitamos el conocimiento de Dios, de su palabra, de su voluntad, de su propósito para nuestras vidas, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría
vuelvo y repito, conocimiento ya sabemos, es tener el conocimiento de la voluntad, del propósito, del llamado de Dios para mi vida. Es conocer a Dios. Cuando digo conocer a Dios, es conocer a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora que yo tengo ese conocimiento, listo, ya lo tengo, pero necesito colocarlo en práctica, manifestarlo en mi diario de vivir, o sea, dar frutos, dar resultados. Necesito ahora la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, vuelvo y repito, es tener la capacidad, el entendimiento y el dominio propio y la fuerza para colocar en práctica en mi diario vivir el consejo de Dios y caminar en fe y en obediencia y con el temor de Dios dentro de mí para obedecer, para conocer, para servir, para obedecer y para adorar a Dios, para cumplir el propósito de Dios. Entonces necesito el conocimiento y la sabiduría, conocimiento y sabiduría. Y lo vemos en el pasaje de Colosenses y lo vemos nuevamente en el libro de Efesios, escrito por el mismo apóstol Pablo. Entonces sí analiza, pastor, que el énfasis no solamente fue en la iglesia de Colosas, sino también en Efeso y en general el día de hoy, la iglesia, el cuerpo de Cristo, mi hermano. Tú necesitas conocer a Dios. Y no únicamente con lo que recibas el domingo en el templo, en la iglesia, en el servicio. Necesitas conocer a Dios personal e íntimamente. Aprender a desarrollar una intimidad y una coinonía con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que adquieras conocimiento. Y ahorita la inteligencia espiritual se va a ver manifestado y va a estar completa cuando tú, por medio de tu relación con Dios, Él ahora te capacite, te fortalezca en el poder de su fuerza para cumplir y obedecer la palabra y el conocimiento que ya tienes de Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios, sus planes, sus proyectos, su propósito y tu llamado de Dios para tu vida, y comienzas a caminar, a vivir la palabra, a practicar la palabra, a no ser solamente oidores o lectores de la palabra, sino a vivir, a ser hacedores de la palabra, como dijo Santiago, entonces ahora puedes decir, tengo inteligencia espiritual, conozco a Dios y tengo inteligencia espiritual porque practico el conocimiento y la sabiduría de Dios y ahora estoy apto para enfrentarme al mundo y las cosas que hay en este mundo y para yo eventualmente ir al otro lado, a la eternidad con mi Padre. Entonces todo cristiano, todo hijo de Dios necesita conocimiento de Dios, crecer en inteligencia espiritual, que es conocimiento de la palabra y colocar en práctica la palabra, que es la sabiduría de Dios. Esa persona sabia. Wow, ¿por qué sabia? Porque lo que habla eventualmente ya lo ha vivido. Tiene la autoridad moral y espiritual para hablar. Porque hay muchas personas que tienen el conocimiento, aconsejan y enseñan conocimiento de Dios, pero tienen un mal testimonio o han tenido un mal testimonio por la cual no les creen, no les hacen caso. Pero si este que me viene a decir a mí de palabra, pero mire cómo vive, mire cómo obra, mire cómo actúa, mire cómo se comporta. No es una persona sabia. Tiene conocimiento, conoce a Dios, pero no practica lo que vive y lo que conoce. Así es. Entonces, esto es el mensaje que Dios tiene para el cuerpo de Cristo el día de hoy. Pastor, se nos agotó, se nos terminó el tiempo. Vamos concluyendo y eventualmente, si usted para cerrar quiere darle un título a este mensaje que acaba de escuchar, puede colocarle la importancia de conocer y de crecer en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Vuelvo y repito, la importancia de conocer y de crecer en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Entonces tienen que ir a la par el conocimiento y la sabiduría de Dios. O sea, conocer, actuar. Conozco, actúo. Conozco, practico. Conozco, practico. Y de esta manera, pues, cumpliremos la voluntad y el propósito de Dios. En este momento, pues, se nos agotó el tiempo y en esta hora tenemos las 8:18 hora de la noche acá en Fontana, California, Estados Unidos. Les invitamos, pues, a que nos visiten a través de nuestra página web
a través del www.radiocristianaelvinonuevo.com, y también nos pueden visitar a través de nuestro canal en YouTube, que tiene por nombre el mismo, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y también nos puede escuchar a través de su equipo móvil, a través de la app que se llama el TuneIn. En el TuneIn puede buscarnos como Radio Cristiana El Vino Nuevo y escucharnos en su equipo móvil, tableta o computador. Y también pues les invitamos a nuestra programación, a que hagan parte de esta programación a través de esta Radio Cristiana El Vino Nuevo. Los martes a las 7 de la noche, Guardianes del Reino. Los jueves a las 6:30 de la tarde, no se pierda Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Y todos los viernes, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay y mi persona, estaremos a las 7 de la noche dando y presentando Guardianes del Reino, como el día de hoy lo estamos haciendo. En este momento, pues, ya vamos concluyendo. Quiero saludar y despedirme de todas aquellas personas que nos vieron a través de esta plataforma de Facebook. Gracias por conectarse, los bendecimos, un abrazo muy fuerte y esperamos que el Espíritu Santo de Dios haga prosperar esta palabra para la cual Él ha enviado en su vida, pero permítale usted también de que esta semilla caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús declaro que usted es buena tierra y que va a producir fruto al 100%. Y usted que eventualmente está conectado vía online, gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Y no nos queda más que desearle que tenga un bendecido fin de semana y que el Señor haga resplandecer su rostro y su gloria sobre ustedes y sobre sus familias, y que el Espíritu Santo de Dios alumbre los ojos de sus entendimientos para que esta palabra no regrese atrás vacía, sino que sea prosperado para aquello que Él la ha enviado en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. Pastor Evarista, no nos queda más que decirle y restarle a cada uno de ustedes mil y mil bendiciones.